Entonces, bienvenidos al Hechos de los Apóstoles. Hoy vamos a comenzar el capítulo 5. Vamos a empezar viendo un pedacito del 4 que yo no traté la clase pasada. ¿Por qué? Porque va junto con la historia que vamos a comenzar viendo hoy. Entonces, no pensé que fuera pertinente verlo la clase pasada. Pero en la clase pasada estuvimos básicamente viendo esto. Pedro y Juan son arrestados después de su discurso en el templo. Vimos quiénes eran los saduceos. Dijimos que habían diferentes tipos de judíos en esta época. Estaban los fariseos, los saduceos, los celotes, pero básicamente los saduceos eran los que estaban a cargo en este momento de todo lo que eran los sumos sacerdotes. Todos eran practicantes de los saduceos, tenían las creencias de que no creían en la resurrección y otras creencias. Hablamos sobre el concilio, quiénes conformaban este concilio, quiénes conformaban el Sanedrín. Hablamos también sobre que Jesús es la piedra angular. Pedro dice que Él es la piedra angular. Vimos que era el término de la piedra angular, que es un término de construcción, que la piedra angular es la que define toda la estructura, es la que le da guía a toda la edificación. Es la piedra que se pone primero para que todo lo demás quede recto. Cristo fue ese primogénito, esa piedra angular, ese primero que se puso para que todos los demás que conformamos ese edificio podamos formarlo de la manera correcta. Vimos que en ningún otro hay salvación, que la salvación es únicamente a través de Jesucristo. Hablamos del camino angosto y del camino ancho, que el camino ancho lleva a la perdición, pero ese camino angosto lleva a la salvación. Pedro y Juan también decidieron obedecer a Dios por encima de los hombres. Y después vimos que la persecución, lo único que hace es fortalecer a la iglesia cada día más. La persecución lo único que hace es fortalecer a la iglesia cada día más. Vamos a ver esto a través del libro de Hechos una y otra vez. Cómo la persecución solamente los fortalece y los lleva a otro nivel. Entonces terminamos con este versículo que decía: ahora, Señor, toma en cuenta sus amenazas y concede a tus siervos proclamar tu palabra sin temor alguno. Por eso extiende tu mano para sanar y hacer señales y prodigios mediante el nombre de tu santo siervo Jesús. Después de haber orado, tembló el lugar que estaban reunidos. Todos fueron llenos del Espíritu Santo y proclamaban la palabra de Dios sin temor alguno. Y aquí continuamos ya con esta parte. Dice: todos los creyentes eran de un solo sentir y pensar. Nadie consideraba suya ninguna de sus posesiones, sino que las compartían. Los apóstoles, a su vez, con gran poder, seguían dando testimonio de la resurrección del Señor Jesús. La gracia de Dios se derramaba abundantemente sobre todos ellos, pues no había ningún necesitado en la comunidad. Quienes poseían casas o terrenos los vendían, llevaban el dinero de las ventas y los entregaban a los apóstoles para que se distribuyera según la necesidad de cada uno. José, un levita natural de Chipre, a quien los apóstoles llamaban Bernabé, que significa hijo de consolación, vendió un terreno que poseía, llevó el dinero y lo puso a disposición de los apóstoles. Entonces acá nos dice que nadie consideraba suya ninguna de sus posesiones. Vemos que esta iglesia inicialmente se caracterizó por la generosidad. Vemos que era una iglesia totalmente generosa. Dijimos que habían venido personas de otros lugares a celebrar esta fiesta. Y quizás muchas de esas personas, exjudíos, que se convirtieron al cristianismo, muchos de ellos tal vez sabían que no podían volver a su lugar de origen, a su casa. ¿Por qué? Porque iban a ser rechazados. Muchas de estas personas quizás perdieron sus trabajos a causa de su fe en Jesucristo. Recordemos que en este tiempo ser cristiano no era lo que es hoy en día. Rechazaban completamente a estas personas. Eran los excluidos ante el pueblo judío. Entonces vemos que la comunidad lo que hacía era acercar a estas personas, aceptarlas, brindarles ayuda, abrir sus puertas, hospedarlos en sus casas. Y vemos que una de las cosas que ellos hacían era, acá nos dice, si tenían casas, terrenos, los vendían. Llevaban el dinero de las ventas y los entregaban a los apóstoles para que ellos los distribuyeran según la necesidad de cada persona. Estas personas tenían claro y reconocían que todo proviene de Dios y todo es de Dios. Estas personas sabían que lo que Dios les había dado no era de ellos ni para ellos. Ellos simplemente eran administradores de los recursos que Dios les había dado. Y decían: Señor, si tú me estás pidiendo que yo venda esto para ayudar a esos hermanos, a esa familia que acaba de llegar, esto es tuyo,
vamos a venderlo. Tenían muy claro eso. Y yo pienso que hoy en día se ha perdido eso grandemente. Yo no estoy diciendo que tenemos que vender nuestra casa, nuestro carro para ayudar a alguien. Pero muchas veces creo que no hacemos caso de pronto tampoco a esa voz del Espíritu que nos dice, ayuda a esta persona, dale a esta persona que está en necesidad. Yo conozco personas muy generosas. Ustedes, siempre que pienso en generosidad, no puedo evitar pensar en ustedes dos. Y sé que el Señor obra grandemente en ustedes dos a través de eso. Son un ejemplo para nosotros. Quería aprovechar para decirles eso. La verdad que sí, son un ejemplo. Yo tengo mucho que crecer en esa área. Mucho. Y quisiera poder escuchar más al Señor y obedecer en ese sentido. No solamente decir, démosle a esta persona $10 en necesidad o comprémosle un almuerzo. No, pasos de fe grandes donde el Señor muchas veces le pide a uno algo y uno dice, ok, Señor, si eso es lo que me estás pidiendo, lo vamos a hacer. Aprendieron a saciar las necesidades de otros, no solo espirituales, sino físicas. No solamente oraban por el hermano, no solamente le dan una palabra, no. Porque miren lo que dice Santiago 2:15. Supongamos que un hermano o una hermana no tiene con qué vestirse y carece de alimento diario. Y uno de ustedes le dice, ¿sabes qué? Vaya en paz, abríguese y coma hasta saciarse. Que Dios lo bendiga. Eso se lo estoy agregando, pero eso es hoy en día. Sí, hermano, que Dios te bendiga. Va a estar orando por ti. Y no hay nada de malo en eso. Pero no le da lo necesario para el cuerpo. ¿De qué servirá eso? La oración no le va a quitar el hambre. No le va a quitar el frío. Entonces, Santiago nos está invitando a dar la milla extra. A que nosotros no solamente nos conformemos con darle palabras de ánimo, sino lo que esté a nuestro alcance, brindarle esa ayuda física también, que pueda suplir su necesidad física. Y dice que no había ningún necesitado entre ellos. Imagínense, ningún. Miren ese absoluto que usa la Biblia. Ningún necesitado. Esas palabras hay que tenerlas muy en cuenta. No es como que la mayoría estaban bien y había uno que otro. No, ninguna persona estaba necesitada. Cuando alguien estaba en necesidad, ellos se unían todos sus recursos para poder suplir esas necesidades. Muchos se sacrificaban económicamente para darle a estas personas en necesidad. Y quiero que quede algo muy claro, esto no era una obligación. En ningún momento la palabra estaba comandando a las personas, tienen que vender sus propiedades o tienen que dar esto o no. Todo esto nacía del corazón. Podemos ver una iglesia genuina, una iglesia transformada de corazón, porque todos unánimes decían, si me toca vender, si me toca dar, lo hacemos por mis hermanos en necesidad. No por obligación, no porque todo el mundo lo está haciendo, entonces yo también, sino porque nace de mi corazón. Y como hablábamos ahorita, muchas personas estaban en necesidad por su condición en ese momento de vida, al haber creído en Jesús. Y la generosidad debe también marcar esta iglesia moderna. Que esto nos sirva a nosotros no solamente como un hecho histórico, sino que esto nos transforme y le podamos pedir al Señor, Señor, dame un corazón generoso, un corazón que esté siempre pensando en las necesidades de los demás, un corazón que no solamente mira arriba y mira a mis necesidades, sino que mira alrededor también y puede ver las necesidades de otras personas para poder yo decir, Señor, ok, con lo que me has dado, ¿qué puedo yo brindarle a los demás? Miren lo que dice 1 Juan 3:17. Si alguien que posee bienes materiales ve que su hermano está pasando necesidad y no tiene compasión de él, ¿cómo se puede decir que el amor de Dios habita en él? Esas son palabras fuertes. Son palabras muy fuertes. Muy fuertes. Porque yo no sé si todos en algún momento hemos estado ahí, donde hemos visto de pronto a alguien en necesidad y decimos, no, pero no puedo, yo estoy de afán, tengo que seguir, estoy trabajando. Y la pregunta es, ¿podemos decir que el amor de Dios habita en nosotros? Entonces ese versículo me impactó mucho, me impactó bastante, porque estamos llamados a tener compasión de los demás como la tuvo nuestro Señor. ¿Se acuerdan esa parábola del buen samaritano? Como ese hombre dio esa milla extra. Tuvo compasión y dio hasta de su dinero, sus recursos, pagó el hospedaje, lo que fuera necesario
para que esa persona pudiera recibir no solamente curación, sino descanso, recuperación. Entonces creo que el Señor nos está dando un gran ejemplo de lo que estamos nosotros comisionados a hacer en cuanto a la generosidad. Nos dice que quienes poseían casas o terrenos los vendían. Vender su casa y su heredad, esto sí es un acto de fe. ¿Por qué? Porque era más sacrificial hacer esto que simplemente compartir mis salarios, mis ingresos, mi dinero. Como dijimos, es más fácil uno llegar y decir, bueno, le voy a dar a esta persona, ¿cierto? De lo que yo tengo, pues le doy a él algo. Pero estas personas vendían lo que podía ser su posible retiro futuro, como hoy en día le llamamos. Nosotros basamos nuestro retiro, nuestro futuro en nuestras propiedades, nuestra casa, nuestro 401k, Estas personas salían de todo, no les importaba, porque sabían que para ellos era más importante lo eterno que lo que podían en ese momento estar sus posesiones presentes. Y esto quiero que quede muy claro, esto no funcionó como una forma de vida comunal, o sea, esto no era un tipo de comunismo donde todo el mundo venda, todo el mundo todo, reunamos los recursos de todos y todos vamos a vivir igual. No, esto no era una especie de comunismo, esto era donde creyentes veían la necesidad de una familia y decían, nosotros queremos aportar para esa familia. Ok, ¿qué ha puesto el Señor en tu corazón? Vamos a vender nuestra casa para poderle ayudar a esos hermanos. Ok, vendían su casa y traían los recursos a los pies de los apóstoles. ¿Para qué? Para que los apóstoles administraran ese dinero según la necesidad. Pero como dijimos, no era de que todo el mundo juntaba y todo el mundo entonces, y comían todos de una misma olla y no, o sea, las personas, más adelante vamos a ver en Hechos que las personas todavía tenían casas. No todo el mundo estaba llamado a hacer esto, pero muchos lo hicieron. Y como dijimos, las propiedades se vendían para distribuir según la necesidad de cada uno. Nunca fue una obligación, nunca fue un mandamiento decir tienen que vender su casa. ¿Por qué? Porque hay corrientes del cristianismo, personas que se han ido a los extremos de que yo necesito vender todo y vivir en pobreza. ¿Por qué? Porque los apóstoles vivieron así. Porque mire cómo decían que vendían todo, vendían su casa, vendían todo. Pero, ¿estamos llamados a vender todo? Es la pregunta. Estas personas no todos lo hicieron. O sea, hubo ejemplos de personas que vendieron propiedades, quizás no quedaron en la calle, porque tenían otro sustento, otras cosas. Entonces, también quiero que quede eso muy claro, no es a lo que estamos llamados. No estamos llamados a eso, pero sí a decirle al Señor, examina mi corazón y ayúdame a ser más generoso. Las donaciones eran puestas bajo el manejo de los apóstoles. Ellos eran responsables delante de Dios de cómo se iban a usar esos recursos. Los apóstoles tendrán que rendir cuentas delante del Señor de cómo usaron cada uno de esos recursos, porque las personas lo que hacían era traerlos delante de ellos. Así como nosotros cuando damos nuestro diezmo lo traemos ante la iglesia. Sin importar, yo no me pregunto, ok, ¿pero qué van a hacer con ese diezmo? ¿Cómo lo van a usar? No, yo simplemente cumplo con mi parte de dar. Señor, yo doy. Y ahora ya como ellos lo administran, es problema de ellos. Ellos tendrán que rendirte cuentas a ti. Nosotros estamos llamados a ser generosos y dar a los necesitados. Entonces nos continúa diciendo que había un hombre. Lucas resalta un hombre. Imagínense, o sea, siempre que la Biblia resalta a una persona es porque la persona sobresalió en algo. Bueno o malo. Y aquí sobresalió un hombre llamado José, un levita, natural de Chipre, ¿cierto? Islas griegas, a quien los apóstoles lo llamaban Bernabé, que significaba hijo de consolación. Y este hombre vendió un terreno que poseía, nos dice la palabra, y llevó el dinero y lo puso a la disposición de los apóstoles. Entonces Bernabé fue puesto como ese ejemplo de generosidad. Nos dice que era un levita. Recuerde que cada detalle que la Biblia da es por algo. ¿Quiénes eran los levitas? Los levitas eran sacerdotes. Acuérdense que es cierto, cuando las tribus se dividieron las tribus, hubo una tribu que era la tribu de Leví. Y fue la tribu que el Señor escogió para toda la labor sacerdotal. Eran los que estaban consagrados al Señor para todo lo que era el manejo del templo, utensilios del templo, sacrificios. Y de hecho, de todas las tribus, los levitas no recibieron una tierra como tal. A todas las demás tribus se les dio una tierra. Ustedes van a vivir allí, ustedes en esta sección, ustedes acá, pero los levitas no. Los levitas no poseían. Ellos
Ellos no poseían tierras como tal. Entonces la pregunta es, ¿cómo este hombre siendo levita, por qué tenía una tierra? Y hay muchas, digamos, corrientes de pensamiento alrededor de eso. Una puede ser que, como dijimos, él era natural de Chipre. A lo mejor tenía un terreno en Chipre, no en Jerusalén. Y él decidió vender ese terreno allá para ponerlo a disposición, todo ese dinero de los apóstoles. El punto no es ese, el punto es vemos la generosidad de este hombre. Lo que queremos enfocarnos aquí es la generosidad de este hombre. Este hombre después fue un hombre que vamos a ver vamos a ver muchas veces en el libro de Hechos, Bernabé. Fue un gran compañero de Pablo de sus viajes misioneros. Un hombre que el Señor utilizó poderosamente a través del libro de Hechos. Entonces, este hombre nos dice que vendió su terreno y llevó el dinero y lo puso a disposición de los apóstoles. Ahí terminamos el capítulo 4. Por eso quería decir que esto se conecta a lo que vamos a leer ahora del 5. Comienza. Y un hombre llamado Ananías, con su esposa Zafira, también vendió una propiedad. Miren ese también. Nos está conectando con la idea anterior. Este hombre, José, llamado Bernabé, ¿cierto? Vendió un terreno. Y luego un hombre llamado Ananías también vendió una propiedad. En complicidad con su esposa, se quedó con parte del dinero y puso el resto a disposición de los apóstoles. Ananías, le reclamó Pedro, ¿cómo es posible que Satanás ha llenado tu corazón para que mintieras al Espíritu Santo y te quedaras con parte del dinero que recibiste por el terreno? ¿Acaso no era tuyo antes de venderlo? Y una vez vendido, ¿no estaba el dinero en tu poder? ¿Cómo se te ocurrió hacer esto? No has mentido a los hombres sino a Dios. Y al oír estas palabras, Ananías cayó muerto y un gran temor se apoderó de todos los que se enteraron de lo sucedido. Entonces se acercaron los más jóvenes, envolvieron el cuerpo, se lo llevaron y le dieron sepultura. ¿Qué es todo esto? El comienzo de cómo empieza a infiltrarse el pecado en la iglesia. Vemos que a través del libro de Hechos, en esos comienzos, Satanás está tratando de destruir la iglesia. ¿Con qué? Con la oposición, con la persecución, pero se da cuenta que no. ¿Se acuerdan que yo repetí una frase ahorita 2 veces? Dije, ¿la persecución solo qué? Hace más fuerte a la iglesia. Satanás se está dando cuenta de eso. Uy, no, la persecución los está fortaleciendo. ¿Cómo los puedo yo atacar? Ataquémoslos desde la misma iglesia, internamente. Y eso es lo que pasa hoy en día. Muchas veces nosotros no somos atacados ni siquiera externamente. Gracias a Dios en este país no nos atacan externamente, no somos perseguidos todavía por nuestra fe. Pero ¿cómo ataca Satanás la iglesia? Internamente, con los mismos creyentes. ¿Cierto? Tentándonos a pecar a nosotros mismos, los creyentes, los santos de Dios, tentándonos y llevándonos a pecar. ¿Para qué? Para contaminar la iglesia. Y eso es lo que él está haciendo acá. Infiltrarse en la iglesia, ¿para qué? Para contaminarla. Contaminarla. ¿A través de quién? Esta pareja, Ananías y Zafira. Ananías y Zafira son el clásico ejemplo de hipocresía. Son los primeros hipócritas que el Nuevo Testamento nos está a nosotros. Bueno, los primeros no, porque los fariseos ya se había hablado de ellos, pero digamos que el libro de Hechos está mostrándonos. Una pareja que son parte del grupo de los que creyeron. No estamos diciendo, aquí no estamos poniendo en tela de juicio su salvación. Eso es algo que nosotros no podemos saber, si fueron o no salvos. Lo que sí sabemos es que fueron tentados y cedieron a la tentación. ¿Qué hicieron ellos? Fingieron ser espirituales y dadivosos y querer recibir gloria y honra para ellos. El pecado de ellos, porque muchas personas piensan que su pecado fue que no lo dieron todo. Ay, pero ¿cómo así? Entonces, no, pero muy fuerte Dios. O sea, pero ellos dieron algo y dieron, me imagino, una gran parte. O sea, antes, imagínense, antes, pues muy generosos que vendieron una propiedad y dieron a la iglesia y aún así entonces se murió porque no lo dio todo. El pecado de él no fue no haberlo dado todo. El pecado de Ananías y de Zafira fue ese deseo de aprobación y la gloria de los hombres pretendiendo o mintiendo al decir que lo iban a dar todo. El plan de ellos era decir, bueno, vamos a decir que vendimos esta propiedad y que vamos a dar, ¿cierto?
lo que obtuvimos por esta propiedad. Pero no se dieron cuenta que la ambición, que el deseo de recibir aplausos, aprobación, y que tal vez Pedro dijera lo mismo que dijeron de Ananías, de Bernabé. ¡Wow! ¡Qué ejemplo, Bernabé! ¡Wow! Tremendo ejemplo de generosidad. Y a lo mejor ellos, al ver a Bernabé como ese gran ejemplo, ellos de pronto dijeron, nosotros también queremos recibir esa gloria, esa aprobación, esos aplausos. Y su corazón se contaminó. Porque después dijeron, pero ¿sabes qué? No lo demos todo. No lo demos todo. Dejemos este pedazo para nosotros. Ya estamos dando una parte grande. Pues yo no creo que haya nada de malo con dejar esto. Y la verdad es que no hay nada de malo con haber sacado una parte. Lo malo aquí fue que ellos engañaron al decir que lo estaban dando todo. ¿Para poder qué? Recibir la gloria. Ananías y Zafira fueron simplemente un contraste de Bernabé. Bernabé lo entregó todo sin importar, porque era una persona dadivosa, un hombre que simplemente quería darlo todo. Pero ellos querían recibir algo más, querían poder estar ahí en ese lugar de nobleza y de que los demás dijeran, wow, qué pareja tan generosa. Y Dios le revela a Pedro el pecado de Ananías. Dios le da a Pedro, ya vemos que Pedro tiene dones sobrenaturales, don de sanidad. Ahora vemos que también otro de los dones de Pedro es el de palabra de sabiduría. Porque ¿cómo hizo Pedro para poder enterarse de esto si no es porque el Señor le revela eso a él? Estos hombres, esta pareja pudo haber engañado completamente a la iglesia. ¿Cuántas veces nosotros con nuestra actitud no engañamos a la iglesia? Llegamos a la iglesia, ¿cómo va todo? No, excelente, gracias a Dios, sí, bien. ¿Y a quién estamos engañando? ¿A quién estamos engañando si Dios sabe? Si Dios sabe. O queriéndonos hacer ver mucho como tremendos guerreros de oración. Y el Señor sabe que no lo hacemos. O tremendos, ¿a quién estamos engañando? Entonces ese tema de la hipocresía es el punto central aquí. El Señor no le gusta la hipocresía. No le gusta que nosotros aparentemos algo por fuera, pero en nuestro tiempo a solas, el Señor sabe que somos otras personas. Pero Dios le da a Pedro este don de sabiduría, que se menciona en 1 Corintios 12:8, en todos esos dones. Y Pedro se da cuenta y lo confronta y le dice, Ananías, ¿cómo es posible que Satanás haya llenado tu corazón para que le mintieras al Espíritu Santo? Pedro con esas palabras aplastó la ilusión de ellos. Imagínense a Ananías ahí llevando su ofrenda. Pedrito, aquí tienes la propiedad que vendimos. Ananías, ¿cómo es posible que Satanás te haya ensuciado el corazón para que engañes? Y todo el mundo escuchando. Y Ananías, yo creo que se le fue todo. Pónganse a pensar, o sea, nos tenemos que poner en los pies de estas personas, primer siglo, personas que vienen del judaísmo, personas absolutamente temerosas de Dios. No estamos hablando de que, sí, Diosito, no. Absolutamente temerosas de Dios, que no son capaces de pronunciar el nombre de Dios por respeto a Él, que saben que Dios ha traído condenación y juicio muchas veces para los enemigos del Señor. Y estas personas, y este hombre en este momento, saber que le dicen, usted no engañó a los hombres, engañó a Dios. Yo creo que ese hombre se le vino el mundo encima. Él anhelaba esa alabanza pública y al contrario, fue vergüenza pública delante de todo el mundo. Todo el mundo. Aquí nos dice, en esa parte que dice, en complicidad con su esposa, se quedó con parte del dinero. Otra versión en la Reina Valera dice, sustrajo. Y ese sustrajo viene del griego nosfisomai, que se usa también en otras partes de la Biblia. De hecho, se usa en la historia en Josué 7:21, cuando Acán, si se acuerdan, cuando Josué van a conquistar Jericó. Y una de las instrucciones que Dios le da a Josué es que tienen que destruir todo, no puede quedar nada. Nada puede quedar. Y todo lo que sea oro, tesoros, plata, lo tienen que llevar para las cosas del Señor, ¿cierto? Para las cosas del tesoro pues, del Señor.
Pero este hombre Acán dice, yo me encontré una túnica muy bonita, unos lingotes de oro. Yo voy a guardar esas cositas sin que nadie se dé cuenta. Pensando que podía engañar a Dios. Pero Dios lo estaba viendo. Y entonces vemos que nadie hasta ahora se ha dado cuenta. Y ellos tienen que ir a pelear una batalla, ¿cierto? En un lugar llamado Hai. Y van y pelean esa batalla y la pierden. Después de que venían ganando y ganando y ganando y la pierden. Y Josué mismo empieza a orar, Señor, murieron un montón de guerreros. Señor, ¿pero qué pasó? Pensamos que ibas con nosotros, o sea, ¿qué pasó? O sea, nos sacaste de Egipto, todo esto, ¿para qué? ¿Para esto? Y Dios le dice, es que alguien de ustedes pecó. ¿Alguien de ustedes pecó? Yo les dije que tenían que quemar todo, botar todo, y esta persona se quedó con unas cosas y le reveló quién era. Y Josué fue a confrontar a esa persona y la persona dijo, sí, he pecado. Pero recibió las consecuencias. ¿Cuáles fueron las consecuencias? Acá nos dice. Pues vi, esta fue la respuesta de Acán, pues vi entre los despojos un manto babilónico muy bueno y 200 siclos de plata y un lingote de oro de peso de 50 siclos, lo cual codicié y tomé. Y he aquí que está escondido bajo tierra en medio de mi tienda y el dinero debajo de ella. Todo el pueblo cogió piedras y los apedrearon y murieron apedreados. En este caso fue la misma iglesia los que trajeron la condenación. En este caso fueron ellos los que trajeron la condenación. En el caso de Ananías, vemos que Pedro y ellos no lo condenaron, simplemente le dijeron la verdad. ¿Cómo es posible que hayas hecho esto? Y vamos a ver ahora quién es el que trae esa condenación. Acá nos dice, este comentarista dice, su pecado es imitado en muchas maneras hoy en día. Podemos crear o permitir la impresión de que somos personas de lectura bíblica, oración, cuando en verdad no lo somos. Podemos crear o permitir la impresión de que tenemos todo en orden cuando no es así. Podemos exagerar nuestros logros o eficacia espirituales para aparentar ser algo que no somos. Es demasiado difícil estar contentos con la imagen de espiritualidad sin la realidad de una vida espiritual. Entonces esta es como la manera en cómo hoy en día se manifiesta esto que sucedió. Porque uno diría, no, pero pues yo no voy a engañar de esa manera. Pero engañamos de otras maneras. Entonces es eso, es que nos examinemos para que, Señor, quita de mí toda hipocresía. ¿Por qué? Porque no hay nada de malo con ser transparentes. Pensamos muchas veces que tenemos que ir a la iglesia con todo resuelto y que todo tiene que estar bien, gracias a Dios. No. El Señor nos quiere tal y como somos, que nosotros podamos llegar y decir, ¿sabes qué? No, todo está bien. Estoy teniendo problemas en mi casa, estoy teniendo problemas con mi pareja, con un hijo. ¿Sabes qué? Estoy pasando ahorita por esta batalla, estoy siendo tentado en esto. Eso es lo que el Señor quiere, personas genuinas, sin hipocresía, porque la hipocresía contamina la iglesia. La hipocresía lo que hace es que las personas no puedan compenetrarse, unirse en espíritu. ¿Por qué? Porque sentimos que, no, este tiene la vida resuelta y yo aquí devastado. Pero mire toda la gente como los veo bien. Pero cuando un hermano nos abre el corazón y nos dice, hermano, estoy pasando por esto. Uy, brother, yo también. Y la verdad que quería poder hablar con alguien. Pensé que era el único que estaba luchando con esto. No, somos varios. ¿Cómo así? ¿Por qué? Porque vemos que todos somos vulnerables. Entonces eso es lo que el Señor quiere. Mire lo que dice este F.F. Bruce. De hecho, puede que exista la implicación de que Ananías y Zafira habían prometido dar todo el producto de la venta a Dios, pero después cambiaron de opinión y entregaron solo una parte. Puede que esté la posibilidad de que ellos en verdad dijeron, ¿sabes qué? Demos una donación a la iglesia. Démosle esa propiedad a la iglesia. El costo de esa propiedad a la iglesia, démoselo. Y entonces a lo mejor dijeron, bueno, no sé, podrán ser en pesos colombianos, no sé, 200 millones de pesos. Y después cuando pusieron la propiedad a la venta, se dieron cuenta que era 500. Ay. Pues que está bien carnuda. Bueno, demos los 200 y pues nos quedamos con esta parte, pero damos los 200. Pero digamos que, pues que esto fue el precio de la propiedad. Ese fue su pecado. Engañar, mentir para poder recibir esa gloria y esa honra. La avaricia, el egoísmo, la codicia, el deseo de la fama, el reconocimiento, el poder, la gloria, el prestigio.
Todo esto es lo que vemos hoy en día en la sociedad. Todo el mundo quiere esto. Y en la iglesia no nos salvamos. Satanás muchas veces también nos está tentando a nosotros con estas cosas. Querer recibir elogios, aplausos, que le digan a uno, qué bien, wow, qué bien te ves, o esta familia, wow, tal cosa. Pero no, el Señor no quiere que nosotros seamos personas de recibir honra, sino que le demos la honra a Él. Y el Señor dice que nosotros, que a los humildes Él exaltará. El Señor nos exaltará. Él nos dará gloria si nosotros somos humildes. Ellos no tenían necesidad de vender y dar. Eso es otro punto que yo quiero ser muy claro. Pero lo hicieron con la intención de recibir mérito. Ellos no tenían como dijimos, no estaban obligados. Miren lo que dice aquí Pedro. ¿Acaso no era tuyo antes de venderlo? Y una vez vendido, ¿no estaba el dinero en tu poder? Como quien dice, o sea, Ananías, la propiedad era suya, o sea, usted no tenía que venderla si no quería. Y después de que recibió el dinero, usted no tenía que haberlo dado todo. Usted pudo haber dicho claramente, miren, vendí esta propiedad, me dieron tanto, mi esposa y yo vamos a dar la mitad de lo que recibimos. ¡Wow! Gracias. Muchas gracias, mi hermano, por eso. Que el Señor te bendiga. Pero el pecado fue haber dicho, miren, vendimos una propiedad, aquí está todo. Aquí está todo lo de la propiedad. Y Pedro se dio cuenta que no era así, que estaba engañando al Señor. Al Señor nadie lo engaña, pero tenía intenciones de engañarlo. Miren lo que dice Mateo 6 del 1 al 4. Cuídense de no hacer sus obras de justicia delante de la gente para llamar la atención. Si actúan así, su Padre que está en el cielo no les dará ninguna recompensa. Por eso, cuando des a los necesitados, no lo anuncies al son de trompeta como lo hacen los hipócritas en las sinagogas y en las calles para que la gente les rinda homenaje. Les aseguro que ellos ya han recibido toda su recompensa. Más bien, cuando des a los necesitados, que no se entere su mano izquierda de lo que hace la derecha, para que tu limosna sea en secreto. Así tu Padre, que ve lo que se hace en secreto, te recompensará. Integridad. Integridad, que lo que yo hago afuera es lo que hago en secreto. No hipocresía. No lo contrario, que lo que yo hago afuera aparenta algo, pero en lo secreto soy otra persona. Integridad, el principio de la integridad es lo que el Señor busca en nosotros. Jesús siempre, siempre, siempre fue en contra de la hipocresía. Para Él no había algo más detestable que la hipocresía. Sino miren cómo se refería a los fariseos. Hipócritas. Les gritaba. En múltiples ocasiones Jesús advirtió a sus discípulos que tuvieran cuidado con la influencia de los fariseos. Miren lo que dice Lucas 12, del 1 al 3. Mientras tanto se habían reunido millares de personas, tantas que se atropellaban unas a otras. Y Jesús comenzó a hablar dirigiéndose primero a sus discípulos y les dijo, cuídense de la levadura de los fariseos, o sea, de la hipocresía. No hay nada encubierto que no llegue a revelarse, ni nada escondido que no llegue a conocerse. Así que todo lo que ustedes han dicho en la oscuridad se dará a conocer a plena luz, y lo que han susurrado a puerta cerrada se proclamará desde las azoteas. En este caso de Hechos, tiene que tomar una decisión muy radical con el tema de la hipocresía. Porque esta iglesia apenas está empezando a crecer. Y si la hipocresía entra a esta iglesia, la contamina. La contamina. Y recordemos que para el Señor la iglesia es su novia, pura, santa, radiante. Estos eran puros y espirituales por fuera, pero sus corazones estaban negros y muertos por dentro. No nos enfoquemos en nuestra imagen externa, sino en nuestro corazón. En vez de querer aparentar mucho por fuera, fijémonos en nuestro corazón. Señor, yo quiero verdaderamente aparentar lo que hay en mi corazón, ser transformado en mi corazón. Mateo 23 dice, ¿qué aflicción les espera, maestros de la ley religiosa y fariseos hipócritas? Pues se cuidan de dar el diezmo sobre el más mínimo ingreso de sus jardines de hierbas, pero pasan por alto los aspectos más importantes de la ley, la justicia, la misericordia, la fe. Es cierto que deben diezmar, pero sin descuidar las cosas más importantes. No estamos llamados simplemente a hacer cosas externas. Yo cumplí con mi diezmo, yo cumplí con esto. Y descuidar cosas tan importantes como la justicia, la fe, la misericordia. Porque si no vamos a estar actuando como los fariseos.
Al oír estas palabras de Pedro, Ananías cayó muerto. Y un gran temor se apoderó. Un gran temor se habría apoderado de mí. Si yo veo que llega alguien y confronta a alguien en la iglesia y le dice, ¿cómo dejaste que tu corazón se contaminara de Satanás? ¿Has engañado a Dios? ¡Pum! Y esa persona cae muerta. Yo digo, Dios mío, perdóname por mis pecados, Señor. ¿Tengo algún pecado, Señor? Perdóname. Ay, mío, me empiezo a autoexaminar porque digo, wow, ¿qué está pasando aquí? Este hombre acaba de caer fulminado por su pecado. Y un temor se apoderó de todos los que se habían enterado de lo sucedido. Se acercaron unos jóvenes y envolvieron el cuerpo y se lo llevaron. Y en ese mismo momento le dieron sepultura a Ananías. Vemos que el Espíritu Santo es una persona. Yo creo que ya todos hemos entendido este concepto, pero es importante volver a hacer énfasis. El Espíritu Santo no es una fuerza mística, impersonal, ¿cierto? Es una persona. La Trinidad, Padre, el Hijo y el Espíritu Santo son personas con las que nos relacionamos, al que le podemos mentir. Obviamente, como dijimos, Él no se va a dejar engañar, porque el Espíritu guía toda verdad. Pero podemos tratar de mentirle, como lo hizo Ananías. Es una persona. Y después nos dice que el Espíritu es Dios. El Espíritu Santo es Dios porque le dice, no has mentido a los hombres, sino a Dios. Entonces, ¿fue esto un castigo de parte de Dios? Es la gran pregunta. Porque hay muchas personas que podrían decir, pero wow, qué injusto Dios, qué tan fuerte. Muy fuerte. O sea, esta persona pues se equivocó y lo mató. O sea, fue un castigo. Y sí, la muerte de Ananías fue una forma de disciplina. La palabra habla, no tengo el versículo acá, pero hay una parte de la palabra que habla de que hay pecados de muerte. Hay pecados de muerte. Y muchas veces habla sobre ese pecado deliberado, de la persona que está siendo consciente de su pecado, pero aún así no tiene temor por hacerlo. Y lo hace, y lo hace, y lo hace. Y el Señor antes ha extendido con todos nosotros tanta misericordia. Porque la palabra dice en Romanos 3:23, la paga del pecado es ¿qué? Muerte. Muerte. Desde que Adán y Eva pecaron, entró la muerte. Y es el último enemigo que el Señor va a vencer, la muerte. Porque eso es lo que merecemos en verdad. Dios no fue duro con él, Dios fue justo con él. Eso es lo que él merecía. Que Dios tenga misericordia con nosotros y no nos mate por cada pecado que hacemos es otra cosa. Pero no juguemos con la gracia de Dios. No juguemos con la gracia de Dios. Si Dios nos está a nosotros dando cada día la oportunidad de despertarnos y respirar, no es porque yo pueda decir, hace poquito tristemente escuché a una persona conocida que le estaba hablando del Señor. Y entre otro y yo lo llegamos y le dijimos, hermano, tienes que entregar tu vida al Señor. O sea, tienes que abandonar ya el pecado y entregar su vida al Señor. ¿Usted qué está esperando? Usted tiene una familia. Ya es hora de que entregue su vida al Señor. No, hermano, yo después, más adelante, yo sé que voy a llegar, va a llegar ese momento en el que voy a llegar a los pies del Señor. Yo solamente le decía, no juegue con la gracia de Dios, porque usted no sabe si va a haber un más adelante. No juegue con la gracia de Dios. Quizá la muerte natural haya sido un paro cardíaco. No estamos diciendo que Dios mandó un rayo y lo partió. Pero de pronto este hombre, al verse confrontado, desnudo, en el sentido de que lo descubrieron, a lo mejor le dio un paro y cayó fulminado. Dios anhela que su iglesia sea pura. El Señor, como vimos acá, está limpiando la iglesia, porque la iglesia se está conformando. Y si la iglesia empezando se empieza a llenar de hipocresía y de pecado, ¿a qué vamos a llegar? Hoy en día la iglesia está llena de hipocresía y de pecado. Pero gracias a que ha crecido tanto, hay muchos otros que no están ahí, que caminan en rectitud, que caminan en los pies, en los caminos del Señor. Y con esto no estoy hablando de que no pecan. Esto no es un tema de que si pecamos o no. Es un tema de con la intención con la que lo hacemos. Porque todos vamos a pecar. Y la palabra dice que si confesamos nuestros pecados, Dios es fiel y justo para perdonarnos. Es el tema de qué hay en nuestro corazón que pensamos que podemos engañar a Dios. No podemos engañar a Dios. Nadie puede engañar a Dios. Nadie puede burlarse del Señor. Dios retrasa su castigo y nos da misericordia. Como dijimos, no la tomemos a la ligera.
Entonces continúa. Se llevan a este hombre, ¿cierto? Se lo llevaron, le dieron sepultura. Unas 3 horas más tarde, 3 horas más tarde, entra la esposa sin saber lo que había ocurrido. Y Pedro la llama, Zafira. Me imagino que ella llegó también toda, ay, te me va a decir que gracias por el... Oh, porque, acuérdense, es cómplice. Los dos sabían muy bien lo que estaban haciendo. Entra, me imagino ella así, organizándose su pelo, todo. Y le dice Pedro, Zafira, ¿es verdad? ¿Ustedes vendieron el terreno por ese precio? Sí, dijo ella, por tal precio. Pedro, yo creo que le está dando una oportunidad a ella poder decir, no, Pedro, sabes que no fue así. Y que se arrepintiera, pero no. Siguió con el plan malvado de su esposo. Y esto también nos tiene que dar a nosotros a enseñar que aunque nuestra familia quiera pecar, nosotros no podemos ser cómplices de ellos. No podemos. Porque vamos a recibir las mismas consecuencias que ellos. Por apoyarlos, por quedarnos callados, solo por cubrirlos a ellos. Acuérdense, estamos para agradar a Dios, no a los hombres. ¿Por qué se pusieron de acuerdo para poner a prueba al Espíritu del Señor? Yo creo que Pedro dijo, ¿por qué? O sea, acabo de ver a este hombre ya morir y ahora, Señor, ¿qué va a pasar con ella? ¿Por qué? ¿Por qué no me dijeron la verdad? No tenía necesidad de mentir. Mira, los que sepultaron a tu esposo están a la puerta, acabaron de llegar de sepultarlo y ahora te van a llevar a ti. Ya Pedro sabía. En ese mismo instante ella cayó muerta a los pies de Pedro. Entonces entraron los jóvenes y al verla muerta, se la llevaron y le dieron sepultura al lado de su esposo. Y un gran temor otra vez se apoderó de toda la iglesia. Aquí se usa por primera vez en Hechos o en el Nuevo Testamento el término de iglesia. La primera vez que se usa, iglesia. O sea, ya estamos hablando de que ya había un grupo tan grande que ya se considera una iglesia. ¿Cierto? Antes era una comunidad. No, ya es una iglesia. Y de todos los que se enteraron de estos sucesos. La muerte fue una forma de disciplina. Debido al clima cálido de la región en Israel, le daban la sepultura a las personas ese mismo día. ¿Se acuerdan que cuando murió Lázaro también? O sea, él murió, inmediatamente lo sepultaron y ya después dijeron, lleva ya tantos días en el sepulcro. Entonces, ¿por qué lo hacían? Porque los cuerpos se descomponen mucho más rápido por el clima de la zona. Entonces, la costumbre era, murió la persona y no es que lo vamos a ir a velar y vamos a ir todos a llorarle. No, llévenlo al sepulcro y vayan y llórenle al sepulcro. Pero de una, porque eso, mejor dicho, en cuestión de horas va a empezar a oler mal. Zafira, siendo parte del complot con su esposo, de igual forma pone a prueba a Dios, mintiendo y recibiendo el mismo juicio. Ambos probaron la paciencia de Dios hacia la iniquidad. Ambos dijeron, bueno, pues nos podemos salir con esta. Pues yo no creo. ¿Y cuántas veces no hemos estado ahí? Y el Señor, o sea, a mí me da solo miedo pensar cuántas veces en mi pasado yo estuve ahí jugando con candela, pensando que podía simplemente dejar pasar el pecado sin recibir consecuencias de Dios. No podemos vivir así. No podemos vivir de esa manera. Y luego toda la iglesia vio lo sucedido. Se llenaron de gran temor. La lección de Ananías y Zafira es, tanto como otra, que presumimos grandemente sobre Dios cuando asumimos lo que les decía a esta persona que conozco. Asumimos que va a haber tiempo más adelante para arrepentirnos. Tiempo para estar bien con Dios. Tiempo para ser sinceros con Él. Cualquier tiempo dado por Dios es un don inmerecido que Él no debe a nadie. Nunca debemos asumir que siempre va a estar allí. Es un don inmerecido. No merecemos que nos dé 30, 40, 50, 70, 80 años de vida. No podemos asumir que, sí, pero yo más adelante, por ahora no, yo por ahora es que esas cosas todavía conmigo no, yo todavía no puedo dejar estos pecados, no. Si el Señor nos está dando para respirar y no podemos dejarlos, caigamos a los pies de Él. Necesito ayuda, Señor. Necesito ayuda. ¿Saben qué? Miren qué curioso esto. El nombre Ananías significa Dios es lleno de gracia. Qué ironía. Y el nombre Zafira es hermosa. Como el zafiro, como la piedra preciosa. Hermosa. Y puede sonar contradictorio como Dios lleno de gracia. Pero ahí Dios no mostró gracia. Pero Dios demostró su hermosa gracia al proteger su iglesia. No solo de ataques externos, como dijimos, de la persecución, sino de los mismos ataques internos que pueden comenzar a influenciar a otros creyentes. El Señor quiere preservar su iglesia. Y si ve personas que están atacando su iglesia, el Señor va a hacer que hayan consecuencias para esas personas.
Los pecados no quedan sin consecuencia. Todo pecado tiene consecuencias. Unas más graves que otras. En el caso de ellos fue la muerte. 1 Pedro 4:17 dice, porque es tiempo de que el juicio comience por la familia de Dios. O sea, la familia. Nosotros somos hijos, somos de la familia. Y si Dios comienza por nosotros, ¿cómo será el fin de los que se rebelan contra el evangelio de Dios? Entonces hay que preguntarnos eso. O sea, ¿nos estamos rebelando de alguna manera contra el evangelio de Dios? ¿Tenemos algún área de nuestra vida donde estamos simplemente nosotros haciendo nuestra voluntad y no la voluntad del Señor?